¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. El contexto internacional hoy día ya no es como era antes, donde pasaban cosas en otro lugar y aparentemente, si es que acaso, llegaban las cosas a Chile. No, hoy día están pasando muchas cosas. Y una de esas, muy importante, es este ritual del cual nosotros hemos hablado, que es la elección de un nuevo papa. Y vamos a conversar hoy día con alguien que tiene una carrera diplomática internacional enorme. Fuiste embajador en China, en Moscú, en Londres y en el Vaticano. Pablo Cabrera, gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Gracias, Fernando, por la invitación. A ver, partamos con el Papa. Tú fuiste embajador en el Vaticano. ¿Qué tanto un embajador puede meterse a aprender, inmiscuirse un poco en las situaciones de un Estado que tiene este halo de mezcla de espíritu con realidad? Bueno, fue la primera pregunta que me hice cuando me nombraron. Pero creo que llegué al Vaticano en un momento importante y en una edad importante también. Había como la idea que cuando uno estaba terminando la carrera iba al Vaticano y había mucha ceremonia, había mucha boato y muchas cosas y era como un término de carrera digno, ¿no? A un católico también, sobre todo. Pero en el caso mío, pues venía desde China, de ser embajador en China, fui al Vaticano y encontré que era el balcón justamente en el cual, a partir de todas mis experiencias anteriores en la diplomacia, podía volcar el conocimiento y poder asimilarlo y incrementarlo. Porque el poder moral, la estructura de lo que significa la universalidad de la Iglesia, y el Vaticano es un occidente, el Papa, la sede apostólica y el Estado Vaticano. O sea, también tiene una participación en lo que se llama la geopolítica mundial, ¿no? Que hoy día está tan de moda. Sí, los embajadores, los nuncios, embajadores vaticanos tienen el estatus de un embajador igual a otro país. Entonces creo que el Vaticano te da un espacio en la medida que tú actúes con el respeto que le corresponde a un diplomático, con la presidencia política de la contingencia, mirando las cosas con altura. Obviamente te vas incorporando a los diferentes dicasterios, conociendo los inchíngules del Vaticano. ¿Y qué te pareció la elección de, por primera vez, un papa de origen estadounidense? Bueno, en un momento en que Estados Unidos está en noticia todos los días. Bueno, bien se sabe que los americanos se hicieron como una autolimitación de que nunca iban a tener un papa. Era por temas de la historia, porque antiguamente para ir a un cónclave había que atravesar buque a Europa y a veces llegaban tarde. La historia te lo dice que los americanos a veces no participaron en algunos cónclaves porque no llegaron tarde. Pero después, por ser la potencia rectora del mundo, ellos como que encontraban que era como mucho. Pero las circunstancias del mundo de hoy día, la participación de los Estados Unidos y en este mundo tan desordenado, yo creo que las cosas se fueron viendo como naturalmente. En el Vaticano como que no hay candidatos fijos, como tanto se dice que siempre los candidatos que se habla más nunca salen elegidos, cosa que ha salido cierta a través de la historia. Pero creo que esta vez se dio la calidad de que esta persona, por muchas razones que podemos conversar, se puede entender que es una persona como de los tres mundos, ¿no? El mundo, él nació en Estados Unidos, se ordenó sacerdote en Estados Unidos, vivió mucho tiempo en América Latina y tiene ancestros europeos y también participó y trabajó en Italia, fue prior de los agustinos en Italia, que es parte del Vaticano. Sí. Ser prior de una orden, la orden agustina, como ser prior principal de los jesuitas, ¿no? Es un trabajo en la curia, con la curia. Y también llegó como último puesto en la congregación de los obispos. Y dime una cosa, creo que ahí es importante. Dime una cosa, Pablo. En el mundo diplomático, ¿cuánto pesa un Estado como el Vaticano, por muy fuerte que sea la presencia de lo espiritual para los católicos, digamos, pero en términos reales? ¿Es pescado o no es pescado el Papa con lo que dice o lo que quiere de alguna manera hacer en materia diplomática? Yo creo que mucho. Creo que el valor, y pongamos ejemplo de lo que sucedió ahora, por ejemplo. Yo creo que el Papa Francisco y lo que deja el Papa Francisco es un vacío, no solo desde un punto de vista religioso, eclesial, sino que también geopolítico.
pero un vacío que se llena rápidamente, ¿no es cierto? Creo que el Vaticano tiene una impronta moral, también geopolítica, importante, que hace que estas discusiones sobre si la herencia de un papa o termina un papa y se acaba toda su impronta o todo lo que hizo, es equivocado. Yo creo que está a la vista lo que estaba sucediendo, que las presencias de los papas es una continuidad, ¿no? Entonces el Vaticano tiene una presencia importante moral y hoy día ha adquirido también en temas geopolíticos, podríamos decir, estratégicos, también una importancia en lo que se refiere a actitudes de mediación, involucramiento en temas que están en la agenda global, como son los temas de la migración, los temas de la crisis económica. Está presente la crisis ambiental. Yo creo ¿Y en eso se le pesca al Papa? Bueno, yo creo que, por ejemplo, las encíclicas en este momento ecológicas, creo que marcaron un punto de inflexión en lo que es el tratamiento de la materia en el mundo y no solo del cambio climático, sino que de lo que es el hombre y la naturaleza, ¿no? Laudato Si, la encíclica de Francisco, creo que es un punto de inflexión en esto y que sirvió para que se aprobara el Acuerdo de París del cambio climático. Tuvo una importancia radical. También Juan Pablo II, acuérdate cuando Juan Pablo II es elegido Papa el año 1978, de ahí en adelante había una crisis de liderazgo mundial muy importante, estaba la Guerra Fría en momentos muy difíciles, sí. Y creo que él, en compañía de lo que estaba sucediendo en su tierra natal, en Polonia, la capacidad de liderazgo para el término de la Guerra Fría fue muy importante. Oye, Pablo, mira, tú de esto, porque yo he escrito de esto bastante, lo acabo de hacer en el Dínamo, pero yo dificulto que haya un Estado, salvo las monarquías quizás, pero un Estado que genere más mensajes simbólicos que el Vaticano. Es decir, la muerte de un papa, el cónclave, es por definición casi una situación televisiva, pero está lleno de simbología. ¿Quién es escogido? El país del escogido. ¿Quién no fue escogido y que tenía de repente? ¿Por qué esa orden religiosa y no esta otra? A ver, ¿cuál es la trayectoria de eso? ¿Qué tanto el simbolismo manda mensajes desde el Vaticano? Bueno, cualquier cantidad. Yo creo que si hay de algún lugar donde salen símbolos que están mandando un mensaje universal, es justamente desde la Iglesia Católica y desde el Vaticano en particular. Creo que la lectura hermenéutica de los acontecimientos no es una práctica muy habitual de todos. Yo creo que se hace una lectura más lineal, una lectura fácil, diríamos. Desde hace un tiempo esta parte empieza a darse cuenta la gente que mirar las cosas en tercera dimensión, o sea, no solo en la figura central, sino que cuáles son los elementos que están detrás, cuál es el ambiente que la configura, la fotografía, que cómo está configurada, no solo por la persona, sino que con todos los elementos a los lados. Creo que es un arte, y un arte mantener, entender a través de católicos y no católicos, que se hizo más patente en el último tiempo, que antes siempre se decía que la Iglesia le hablaba al mundo a través de los católicos, y a través de los católicos recibía mucha información. La Grey era una fuente de información para el Vaticano, por eso se decía que era la mejor diplomacia del mundo. Pero ellos le hablan al mundo, le hablan a todos. Entonces tiene que ser con simbolismo, porque si no también la gente toma una actitud o negativa o dicen de aquí no lo oigo. ¿Y qué tanto a ti te parece simbólico que por primera vez en la historia, en este momento, cuando tú tienes en Washington una persona que es pero rotunda para ver todas sus cosas, haya sido escogido un papa estadounidense? ¿Eso te dice, crees tú que hay alguna relación o es casualidad? Hay alguna relación. Y yo creo que quienes conocen ahí y los vaticanistas o las personas que se han involucrado en el Vaticano, tú me preguntabas qué es lo que hace un embajador en el Vaticano. Algunas veces creen que uno va a la Secretaría de Estado o va a las ceremonias del Papa, pero hay una cantidad de dicasterios, hay una cantidad de situaciones, hay una cantidad de temas en los cuales hay que seguirlo y que tienen implicancia sobre todo los temas de la educación católica, lo que ha sido muy golpeado. El Vaticano fue muy golpeado también por la globalización y por la transparencia, la verificación, etcétera, que se ha escrito demasiado sobre eso y todos sabemos. Entonces, entender un poco esa lógica de leer el signo de los tiempos, cómo se lee el signo de los tiempos, tiene que ver con eso. Creo que
la continuidad, la lectura hermenéutica de los acontecimientos, entender, acuérdate que esto viene desde entender o leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento solo, dice, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claro, pero ¿cómo calza esto acá? Claro, entonces aquí creo que eso es una práctica y una filosofía propia de la lectura de los acontecimientos. Entonces creo que el mundo, que la Iglesia no está ajena al mundo, no está ajena a los golpes de la globalización, no tiene, como dijo Stalin, cuántas divisiones tiene el Papa, pero los imperios han caído y el imperio del poder de la Iglesia está presente, ¿no? Con altibajos, por cierto. Entonces, esa lectura de los tiempos no solo está inspirada por el Espíritu Santo, está inspirada por hombres que conocen, que sienten y que saben lo que está sucediendo en el mundo y por dónde vienen las grandes frustraciones del mundo. Acuérdate que la Iglesia fue definida por un cardenal francés muy importante en el Concilio Vaticano II, que se entendía que era una simbiosis entre la frustración humana y la misericordia divina. Entonces creo que entender eso, uno entiende hasta qué punto son capaces de analizar, filtrar información, buscar el mejor camino de entendimiento, de paz y de seguridad, y ojalá de bienestar. Y en ese sentido creo que las congregaciones antes del conclave son tremendamente importantes. Oye, y a ver, muy interesante todo esto desde el punto de vista de lo que podríamos llamar en términos periodísticos el emisor, el que habla, Claro. En este caso el Vaticano. La pregunta ahora es, ¿y los que escuchan? ¿Qué tanto pescan? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto ha disminuido con la cantidad de escándalos que han habido? ¿Qué tanto es el receptor del mensaje vaticano, a tu juicio, hoy día, incluyendo presidentes del mundo, tienen al Vaticano como una voz seria y que hay que escuchar? Bueno, yo creo que desde siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay otras situaciones que hacen que existan conspiraciones, que existan visiones, están los medios de comunicación. Hoy día la intermediación de las instituciones tradicionales está desafiada, ¿no es cierto?, por la digitalización, por la inteligencia artificial, por la creación de noticias, etcétera. Pero siempre, acuérdate que el Vaticano nunca invita a nadie, a jefes de Estado. Todos tienen que pedir ir a visitar al Papa. ¿Cuántos jefes de Estado tú ves que van a visitar al Papa? Eso muy poca gente sabe que eso lo tiene que pedir el Estado. Quiero ir a visitar al Papa. ¿Y por qué lo quiere ir a visitar? Porque es una figura moral, amparada a veces que... Acuérdate que la Iglesia es como un convoy, o sea, la Iglesia, la velocidad la imprime el pontífice, que es una del tridente, ¿no? El pontífice, como decíamos, la Santa Sede y el Estado Vaticano. Y el pontífice es una monarquía elegida, él es el absoluto en este sentido. Y la velocidad la pone él, pero la Iglesia camina a la velocidad del más lento del convoy. Y eso es importante saberlo para poder medir, ponderar sus informaciones, su influencia. Acuérdate que los símbolos, me preguntabas tú, ¿qué fue lo que primero, este Papa, qué es lo que fue lo primero que hizo? Habló de la paz. Sí, pero no, lo primero que hizo, que yo lo escribí, no solamente habló de la paz, sino que habló de la paz. Habló no su idioma original, él no habló en inglés, siendo el primer estadounidense. Habló en español. Y después habló en italiano, por cierto, que tiene que hablar. Hablar en español significa no solo que estuvo en Chiclayo, sino que también es continuador del Papa Francisco. Y eso no solo del Papa Francisco, sino de lo que se hizo en la Iglesia. Quizás lo va a hacer con otro énfasis, porque también estaba vestido distinto. Aunque puede ser continuador, siempre hay matices en los cuales se puede también mandar un mensaje. Y no hablemos de lo más importante de todo, porque a mí me sorprendió, porque yo vengo de un colegio católico como el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, y por lo tanto nosotros estuvimos siempre interesados en esto, pero cuando aparece León XIV, uno inevitablemente dice, a ver, ¿quién fue León XIII? Para que quiera hacer una continuación. Y León XIII fue probablemente uno de los papas más reformistas de la relación humana entre la Iglesia y el Estado, con esa Rerum Novarum, la encíclica que causó, pero déjame ponértelo así, impacto mundial. Déjame ponértelo así.
La Iglesia hasta los estados pontificios, ¿no es cierto? Y después terminó con el Tratado de Lechán, que está el Estado Vaticano, etc. El poder temporal de la Iglesia y el poder espiritual de la Iglesia. A la lectura de los tiempos y a la simbología que tú me preguntabas. La elección de Juan Pablo II. ¿Qué es lo que era Juan Pablo II en términos de la Guerra Fría? Un papa que viene del otro lado del mundo, del muro Polaco. del otro lado de polaco, hace una reforma, etc. ¿Quién lo sucede? El representante de Alemania, el representante de la unidad alemana, la consecuencia del término de la Guerra Fría. Vamos a León XIII. León XIII, ¿qué es lo que hace? Le da carta de ciudadanía en temas de sociales a la Iglesia, trayendo a los asalariados al centro, etc. Incluso nosotros en esa época estábamos en una revolución, cuando estaba León XIII. Entonces, en Chile. Creo que la Carta de Ciudadanía en los temas de la doctrina social de la Iglesia, Herrero Novar, es una de las cartas más impresionantes. Después está Pacheminterri de Juan XXIII. Juan XXIII, sí. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en el mundo con el Concilio Vaticano II? Estábamos en la crisis de los misiles, estábamos en una situación de enfrentamiento de casi de guerra mundial, igual con Pío XI, que fue más o menos lo mismo, ¿no? Y llegamos a Francisco. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando era embajador en el Vaticano, un día el cardenal Rey, hoy día decano del Colegio Cardenalicio, nos hizo una reunión el año 2009, una reunión con todos los embajadores latinoamericanos. Y hablamos todo y quería saber de América Latina. Y nosotros pensamos que él iba a hacer un resumen de todo lo que habíamos dicho nosotros. ¿Sabe lo que nos dijo en el 2009 el cardenal Rey cuando terminó la conversación? Nos dijo, ¿ustedes, embajadores, han pensado alguna vez que el próximo papa puede ser latinoamericano? Las sonrisas aumentaron en todo porque era una utopía para nosotros pensar que podía ser. Poquitos años después, 4 años después, se eligió. Rey había estado en el cónclave anterior, seguramente sabía muchas cosas. Ahí hay mensajes simbólicos de que se van asimilando, que uno los entiende a veces muchos años después. Entonces creo que esos ejemplos de elementos, al León XIV, con León XIII, tiene esa importancia, pero también tiene importancia con la lectura hermenéutica de lo que ha sido la historia de la Iglesia. Dejémosla en el siglo XX, XXI. Y creo que León XIV, para nadie hoy día, y estoy seguro que va a ir increyendo por las características que él tiene, le puede parecer extraño, le parece más bien una genialidad, una impronta mágica que llegó para un mundo que está muy desordenado, que necesita orden y que necesita que el poder espiritual está sintiendo la gente que necesita algo así. Pablo, me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar inevitablemente por cómo estás viendo tú en este momento, con toda tu experiencia diplomática, donde pasaste de China, Moscú, Europa, el Vaticano, ¿cómo estás viendo el momento actual, donde da la impresión, y yo siempre lo digo aquí, que hoy día para ser gobernante vos tenés que ser gritón, tenés que amenazar, tenés que hacer, pero ya no convocas aparentemente con, qué sé yo, tus deseos humanitarios? Está el mundo más crispado que yo creo hacía muchos años que no se veía así. Bueno, estábamos hablando del desorden, ¿no? Sí. Y estábamos hablando de los símbolos, y estábamos hablando de las diferentes culturas. Yo creo que una de las cosas que más ha marcado al mundo este desorden es la reemergencia, pongámoslo así, de las antiguas culturas que ya prestaron su contribución a la humanidad, que ahora emergen como culturas nuevas en países que tienen una nueva participación en el escenario internacional, que con historias milenarias, ¿no? Entonces, yo creo que el factor que hoy día principal para entender el mundo es el factor cultural. ¿Cómo poder compaginar la emergencia de estas dos culturas, estos dos proyectos? Que era, el mundo iba caminando hacia el G2, ¿no es cierto? Que en medio de una revolución tecnológica que tiene vertiente cultural, vertiente medioambiental y vertiente espiritual. Entonces, yo creo que hay que poner las dos cosas en la balanza en un país que podría haber ido en decadencia y el otro que podría haber ido en ascenso. Entonces, analizar un encuentro de esta naturaleza en el marco de esta revolución tecnológica, como digo, en dos países que eran dos proyectos continentales, podríamos decirlo, decía Kissinger en sus libros sobre China, etc. Los dos proyectos que trascienden más allá de su propia... entenderlo así, hay que ir a la cultura china y hay que ir a la cultura americana y a la historia americana, que tú la conoces bien.
hay que recurrir, en vez de dar respuestas categóricas, buscar elementos que podíamos encontrar la respuesta. El presidente Trump nos entregó algunos indicios cuando asume. Primero, cumplir su programa, que había sido aprobado por la mayoría. Segundo, quiénes eran sus mentores y quiénes eran sus referencias importantes, el presidente McKinley. ¿Qué pasaba cuando el presidente McKinley gobernaba los Estados Unidos? Había habido anexión de Filipinas, de Guam, de Hawái, etc. Y él hace declaraciones con respecto a las posibilidades sobre Canadá, el Golfo de México, Panamá, Groenlandia. Habían elementos de interés. ¿Quién gobernaba en 1900, 1800 y tanto en Estados Unidos? Wall Street, con los magnates de la minería y otras actividades. Entonces, había un nuevo proyecto que decía, no me satisface el mundo actual, yo he contribuido en esto, hemos contribuido al diseño del orden internacional que no nos satisface a lo que es el desafío que tenemos otra potencia del otro lado, que es China, que tiene otra cultura, otra manera de apiarse, con un desarrollo impresionante, no solo comercial, sino que también tecnológico. Sí. Entonces, al buscar esto, que pueden haber equivocaciones, que pueden ser parte de un programa, hay que ir a eso, hay que ir a... ¿Qué nos dijeron los historiadores, Paul Kennedy, sobre lo que es el mundo de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos han dicho otros, que sabemos el choque de civilizaciones? Acuérdate que Paul Kennedy tiene ese libro extraordinario, Cómo fracasan las democracias. Cómo fracasan las democracias. Entonces, después, por el otro lado, hay que ir a ver la historia un poquito, que es bien difícil entenderla. Yo viví 2 años en China, me tocó el tema del Tratado de Libre Comercio con Chile, y entender un poco lo que es una negociación con los chinos. Entonces, China viene buscando una autonomía estratégica, que está tan de moda esto de la autonomía estratégica, que todos hablan de la autonomía estratégica, la viene buscando desde hace mucho tiempo a través de acumulación de recursos, acumulación de verse que puede estar sometido a una emergencia de la cual no puede salir. Como fue, ¿te acuerdas del año 2001, la gripe aviar, cuando se cerraron? Ellos se dieron cuenta que tenían una autonomía estratégica para, creo que 18 días, 20 días, que es harto, 28 días de autonomía estratégica es harto. ¿Qué hicieron? En el año 2001, yo digo que eso venía antes, salieron a comprar toda la energía del Golfo, de los estados del Golfo, todo el cobre del Congo, Chile, Perú. Ellos tienen una cantidad de reservas impresionantes, pensando, porque ellos piensan a largo plazo. Ellos no piensan que las batallas las ganan peleando, las ganan mirándolas o con paciencia, con perseverancia. Tratan de moda esto del estado, de la historia de la guerra, etcétera, el INSU, etcétera, etcétera. Entonces, en mirar la cultura de ellos, hay que compararla con cómo son las actitudes de nosotros. Entonces, a mí no me parecía para nada raro de que China no iba a entrar en un tiquitac con Estados Unidos. Ellos cuando Estados Unidos le dice, le voy a poner 145% de aranceles, y les dice, ustedes me necesitan, le manda un mensaje, dice, ustedes nos necesitan más a nosotros que nosotros a ustedes, así que llámeme o venga a saludarme o a rendirme alguna pleitesía, por ponerlo en términos elegantes. China reaccionó diciéndole, este es mi negociador, le puso un negociador famoso de nuevo en la OMC. Yo negocio con usted, pero negocio en la legalidad. Ahora yo soy el rey de la legalidad, yo soy el que impongo la tradición de la legalidad en esto, porque yo todavía no sé si lo suyo es una estrategia o una táctica. Y ojo que China... Y parece ser que era más una táctica que una estrategia. Y ojo que China ya tenía, era el mayor acreedor de dólares, por dólares de Estados Unidos. Claro, por bonos de Estados Unidos le debe a China, le debe una cantidad multimillonaria si ellos se hubieran puesto a transar, es que ellos no se apresuran. Si ellos les gusta mirar cómo se apresuran los otros, así ganan la guerra. Entonces, es para entender un poco la cultura. La China, no, yo voy a decir, a lo mejor no le va a gustar a alguno, pero la China no es hegemónica. La China es el centro del mundo, es lo que quiere. Para entender a China hay que ver su historia, su mitología y su filosofía. Así actúan y actúan en todo orden de cosas. Entonces, el ser el centro del mundo tiene mucho significado, pero no significa que el centro del mundo sea todo el mundo. Entonces, ahí hay que empezar a ver en la negociación. Yo no soy un diplomático, nunca puede decir que optimista, yo tengo más bien sentido positivo o pensamiento positivo.
Yo nunca he tenido duda de que va a haber un acuerdo, porque el mundo caminaba irremediablemente al G2. Y cuando camina una colisión, vimos qué es lo que está diciendo León XIV. Por eso su importancia. Que hoy día hay que buscar un camino de paz, un camino del medio, un camino que no colisionen las dos posiciones. Con 7 u 8 países que tienen bombas nucleares. Ojo. Claro, entonces O sea, justamente el costo puede ser muy alto. esto puede servir también, porque las crisis también salen de cosas buenas. Entonces, desde la cultura del descarte, desde la civilización del no interés por el otro, de la mezquindad, puede haber así una reflexión en donde la Iglesia va a jugar un papel tremendo, de que hoy día ahora a lo mejor China y Estados Unidos están en un bloque, donde se puede saber cómo se va a negociar esa parte, la parte geopolítica propiamente tal, donde participamos todos, y también el otro lado espiritual, que yo creo que a lo mejor esto es un remesón para que el tema espiritual se ubique donde siempre le ha correspondido estar y buscar mecanismos de entendimiento, mecanismos de paz, de que el otro vale, de, como decía, el amor en la negociación y el amor que a veces son palabras que suenan como, para algunos como lejanas, otras como utópicas, pero estamos cansados de vivir en mundos distópicos. El mundo cambió demasiado. Estamos en un mundo tecnológico donde la tecnología, el premio Nobel de Física recién, el último, no me acuerdo el nombre ahora en este minuto, pero el último premio Nobel dijo que cuidado, que la inteligencia artificial nos puede hacer desaparecer la inteligencia, de alguna manera sí, no es las mismas palabras. Sí, lo han dicho varios. Pero lo han dicho muchos, sí. Pero yo creo que el tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología y con revolución cultural incorporada, porque hay cambios culturales, me hacen estar optimista como el filósofo Yang-Chul Han, coreano-alemán, Sí. de que hablaba de la preocupación por qué se habían terminado los ritos, la cultura de la cancelación, etcétera, y vimos que con la elección de este nuevo Papa, los ritos le preocupan a todo el mundo. Pablo Cabrera, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema que requiere una visión de expertos, porque no todo lo que se ve es lo que pasa. Y de esperanza. Y de esperanza. Muchas gracias, Pablo Cabrera. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.